El colectivo Biomimética AC tiene el agrado de presentarles a un grupo de entusiastas por la protección y cuidado del medio ambiente que cubren una amplia gama de especialidades y experiencias. En esta ocasión, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, reflexionan sobre los cambios de paradigma que se requerirán respecto a nuestra relación con el medio ambiente después de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. En la reunión de 1978 del Club de Roma, que es una asociación de empresarios, científicos y políticos, encargó a un grupo de investigadores del MIT, bajo la dirección de Dennis Meadows, un análisis sobre el crecimiento y desarrollo humano. Los redactores del documento, denominado Los límites del crecimiento, analizaron y simularon la evolución de 5 variables relacionadas con el crecimiento de la humanidad y concluyeron que nada puede crecer indefinidamente en un medio finito. Con base en esta información, en 1972, Olof Palme, en aquel entonces primer ministro sueco bajo el auspicio de las Naciones Unidas, invita a los dirigentes del mundo a participar del 15 al 16 de junio de ese año en lo que sería la primera gran conferencia sobre asuntos ambientales, conocida como la Conferencia del Medio Ambiente Humano o la Conferencia de Estocolmo. Si bien la mayoría de los dignatarios envió a sus representantes, aún así se cumplió el objetivo de plantear una visión común sobre los aspectos básicos de protección y la mejora del entorno humano. A lo largo de los últimos años, se han ido adicionando variables a la simulación para establecer lo que hoy se denomina los límites planetarios, con lo que queda claro que es urgente un cambio en la manera de satisfacer nuestras necesidades. Debe erradicarse esa absurda idea de que podemos alcanzar y lograr todo lo que deseamos, por la simple razón de que los recursos son limitados. Sin embargo, a pesar de ello, la naturaleza nos ofrece satisfactores a nuestras necesidades más apremiantes, pero no podrá satisfacer nuestra ambición desmedida. 2 años más tarde, en 1974, se celebra por primera vez el Día Mundial del Medio Ambiente con el eslogan Solo una tierra. Desde la primera celebración en 1974, el Día Mundial del Medio Ambiente ha ayudado a crear conciencia y crear presión política para abordar preocupaciones crecientes respecto a temas ambientales de relevancia mundial como la reducción de la capa de ozono, la gestión de productos químicos tóxicos, la desertificación o el calentamiento global. El día se ha convertido en una gran plataforma mundial para tomar medidas sobre asuntos medioambientales. A lo largo de los años, han participado millones de personas para promover cambios en la política nacional e internacional, así como nuestros hábitos de consumo. El tema del Día Mundial del Medio Ambiente 2020 es la biodiversidad, un llamado a la acción para combatir la acelerada pérdida de especies y la degradación del mundo natural. 1 millón de especies de plantas y animales están en riesgo de extinción, en gran parte debido a las necesidades humanas. Organizado por Colombia en asociación con Alemania, el Día Mundial del Medio Ambiente de este año nos invita a repensar cómo han evolucionado nuestros sistemas económicos y el impacto que tienen sobre el medio ambiente. Estas son cuestiones que el mundo no puede perder de vista, incluso cuando abordamos la pandemia de coronavirus y la actual crisis climática. Es así que bajo este contexto hemos decidido unirnos a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con algunas reflexiones sobre la situación que las actuales circunstancias nos imponen, por lo que en nuestra mesa redonda virtual, Reflexiones de Cuarentena y Medio Ambiente, nos unimos a la convocatoria del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 2020, La Hora de la Naturaleza. Nuestros ponentes son Perla Rodríguez Salinas, ingeniera ambiental y doctora en ingeniería, entusiasta del reciclaje, el upcycling y promotora del biocentrismo y la biomimética. El ingeniero Eloy Pérez Valera, de nacionalidad peruana, defensor de la agroecología con espíritu divino de la Pachamama, conocedor de las tradiciones agrícolas sudamericanas y seguidor del código moral Amasúa, no seas ladrón, Amayuya, no seas mentiroso, Amaqueya, no seas perezoso. El doctor Domingo Rafael Castañeda, sociólogo ambiental, promotor del decrecimiento y estudioso de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. El ingeniero en tecnología ambiental Luis Alberto Morales, consultor en el área de procesos relacionados con la calidad y seguridad ambiental. El filósofo César Elizarrarás Valencia, interesado en temas ambientales desde una perspectiva humanista. Armando Franco Gómez, ingeniero en tecnología ambiental y maestro en seguridad e higiene ocupacional, convencido de que pequeños cambios y compromisos sumados causan grandes cambios. Y como moderador de esta mesa,
Alfredo Pérez Fernández, ingeniero ambiental y doctor en ingeniería, experto en manejo de residuos sólidos urbanos y promotor de la apropiación social de la ciencia y la tecnología para la sustentabilidad. Nuestros ponentes externarán sus reflexiones respecto al puente que se está construyendo desde la aparición de la COVID-19, que nos está trasladando de una normalidad que, si bien sabíamos era insostenible, a una nueva normalidad que deberemos construir a partir de la reflexión, análisis, pero sobre todo de un actuar definitivo y contundente para reconstruir esta nueva realidad a partir de lo que tenemos. Los temas que brevemente abordaremos es la relación que existe entre nuestro modo de vida y el surgimiento de la COVID-19, los impactos que la aparición de este evento tendrá sobre ese estilo de vida y qué podemos hacer desde lo individual para reasignar prioridades de lo que veníamos haciendo y tendremos ahora que hacer para adaptarnos de la mejor manera a esta nueva realidad, que nos guste o no, ya está. Damos las buenas noches a nuestros invitados e iniciamos con nuestra mesa de reflexión con nuestra primera pregunta. ¿Considera que los impactos ambientales provocados por la actual forma de vida están relacionados con el surgimiento de la COVID-19? Rafael, ¿qué nos puedes decir? Bueno, me parece que hay una relación muy estrecha entre lo que está pasando en la actual pandemia con el estilo de vida del ser humano. Recordemos que este estilo de vida se basa esencialmente en un modo de producción que tiene como uno de sus fundamentos el extractivismo, esta práctica de arrasarlo todo, de ir por recursos naturales en todos los espacios. Es un modelo extractivista que es totalmente desequilibrado con el entorno, que no es sostenible y que, bueno, en este sentido nos acerca mucho más a los espacios naturales. El sistema natural está cada vez más cerca de nosotros. Y es un sistema natural en donde los virus, como el que actualmente pues, nos aqueja como humanidad, existía desde hace mucho tiempo. Muchas de las enfermedades zooníticas que atacan al ser humano tienen una relación muy estrecha con esta forma de acercarnos de manera irresponsable e invasiva con el entorno. Entonces, me parece que sí, este estilo de vida del ser humano, de buscar recursos para sus productos, de buscar recursos para su energía, la forma en la que produce energía, pues tiene un vínculo directo. Entonces, sí, me parece que sí. Y además de eso, agregaría rápido un punto, que es también como el desarrollo urbano humano caótico, pues también ha sido una causa principal para entender el acercamiento a los espacios naturales y en ese sentido lograr, por así decirlo, sacar los virus que en algún sentido equilibran el mundo natural y traerlos a los humanos, y ha generado estas pandemias que pues durarán y serán por mucho tiempo un agobio para el ser humano. Voy a abordar esta pregunta desde el punto de vista de la hipótesis Gaia, que como todos sabemos, en esta hipótesis se plantea que el planeta es un organismo vivo y que, bueno, todos los que vivimos adentro del planeta, pues somos como parte, ¿no?, de este organismo. Si lo vemos desde este punto de vista, la especie humana la podríamos identificar con algún tipo de célula o también la podríamos identificar como un microorganismo que vive dentro del organismo más grande. Y al verlo de esta manera, pues entonces pudiéramos pensar en la especie humana ya sea como un microorganismo que al crecer muchísimo su población está causando una infección al planeta, o también lo podríamos ver como un cáncer, que es cuando un tipo de células del organismo prolifera de manera descontrolada. En respuesta, ¿qué es lo que hace el cuerpo para contrarrestar esto? Pues básicamente lo que genera son anticuerpos, que son los que pudieran controlar a los microorganismos que están causando la infección o inclusive también a las células cancerosas. Creo yo que tanto los virus como algunas otras enfermedades que surgen en el planeta las pudiéramos comparar con estos anticuerpos que está generando el organismo como para defenderse y para poder lograr nuevamente su equilibrio. Creo que también en esto se pudiera comparar el caso de los monocultivos. Si nosotros tenemos un monocultivo de la especie que quieras, maíz, arroz, trigo, que crece descontroladamente la población de esa especie, pues ¿qué es lo que pasa? Surgen las plagas, y las plagas lo que quieren es controlar ese crecimiento de la población tan desmedido.
Entonces, a mí me parece que este virus y otras enfermedades que han surgido en el planeta y que han atacado específicamente a la especie humana, pues son precisamente eso, son los anticuerpos que el planeta está generando pues para controlar un desequilibrio o una especie que está proliferando de manera descontrolada. Sin embargo, creo que aquí la diferencia o no se logra el control, bueno, pues ya sabemos por el desarrollo de la medicina, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas sí creo que es una respuesta del planeta al exceso de población de la especie humana. Comparto las mismas ideas que mis compañeros como en base. También quisiera agregar esta parte de la sociología ambiental y de los efectos de la globalización. En un hecho histórico, pues ya ha empezado desde hace mucho tiempo la globalización y sin embargo, o sea, en la última década se desarrolló la tecnología del internet de banda ancha y ese tipo de cosas en los movimientos para traslado de las cosas se desarrolla muy efectivamente. El comercio internacional se ha caracterizado por su gran desarrollo en la última década. Entonces, yo creo que también esto es parte de lo que ha pasado para que se haya desarrollado esta enfermedad, ¿no? Como tal, ¿no? Al invadir como son enfermedades zoonóticas, hemos invadido las especies, hemos invadido campos con la agricultura, con la ganadería, y este tipo de acciones ha sido la que ha llevado a la humanidad también a tener ese tipo de enfermedades. Y también en la parte ¿cómo se dice? De la globalización, ¿no? Esto ha sido lo que es un sistema muy débil, ¿no? Ya que nos ha puesto en jaque cada una de nuestras cosas al pararse, ¿no? Todo, al tener esta individualización, después de estar todos unidos, ahora queremos separarnos porque el efecto de la sobrepoblación y de todo este sistema complejo de redes ha hecho que el virus pues pueda crecer exponencialmente de manera muy rápida, ¿no? Siendo que a lo mejor ya estaba ahí, pero también nuestro mismo sistema ha sido lo que ha fomentado para que este tipo de virus pues se expanda de una manera más agresiva, ¿no? Que de lo que podría esperarse. Bueno, desde mi punto de vista yo lo veo del consumismo, que actualmente hay un antojo por el materialismo. Perseguimos ciegamente al lujo. Algunos hombres inventan y desarrollan hábitos de consumo, otros crean materiales con fines de dominio, no solo de dominar a un pueblo, sino al mundo. Y con este fin, pues, se ha tomado los recursos y se han modificado, dentro de ellos los microorganismos. En este caso yo puedo citar, por ejemplo, hay variedades de maíz que tienen incluidos genes de bacterias, insecticidas. Si se acerca un insecto, come la hoja, ese insecto muere. El otro tema es, por ejemplo, de la soja resistente al herbicida, que en muchos países se están cultivando, pero la gente se queja y nadie lo hace caso porque está manejado por las grandes transnacionales. El problema es que estos organismos modificados genéticamente interactúan con otros que son naturales, que se modifica también el modo de vida de los otros. Hoy en día el hombre todo lo puede, pero más lo puede el que tiene capital. Y el capital irracional promueve la destrucción de la naturaleza. Hace unos meses, no sé si ustedes escucharon, los incendios en la Amazonía. Esos incendios eran promovidos por empresarios que querían explotar la selva con fines de producir ganado vacuno de carne, y empresarios que se dedican a la agricultura, pero al cultivo de soja. En este caso, yo quiero citar al gran investigador Chomsky, que dice que el virus es el resultado de un fallo colosal en el mercado. Es importante entender el contexto si queremos evitar reapariciones de catástrofes. En algún momento se acabará, pero el costo será muy alto. Se sabía muy probable que hubiera una pandemia, incluyendo una por coronavirus. Era bastante obvia para los científicos. La pandemia por SARS en 2003.
se secuenció el genoma y se creó una vacuna y todo se acabó, pero el costo fue muy alto. Enseguida se predijo que aparecería otros coronavirus. Se secuenció el genoma, pero seguramente, como él dice, alguien seguramente que tomó el testigo y siguió adelante. La gran pregunta que se hace él es que ¿quién lo hizo? Pregunta complicada, es difícil de responder, bueno, ya que todavía el origen o el brote del coronavirus pues resulta incierto. Y bueno, dentro de estas, digamos, estas teorías que se están dando con respecto al brote, pues hay algunas de corte científico, como las que mencionaban mis compañeros anteriormente, esta cuestión de las enfermedades zoonóticas, como las llamaban. También hay otras de corte, pues digamos, hasta cierto punto conspiranoicas, que hablan precisamente de, pues de una nueva guerra fría, bueno, entre Estados Unidos y China, y bueno, así han surgido otras, ¿no? También aquella de las comidas exóticas, bueno, de parte de los chinos. Pero bueno, un punto importante y que bueno, es lo único que se tiene hasta el momento, pues es que el primer brote o el paciente cero, pues surge en Wuhan, en China, y bueno, parte de este virus que se convirtió en pandemia con el paso del tiempo, dejó ver en algunas imágenes que se han vuelto virales, digamos, la recuperación de ciertos grupos de animales en aquellas ciudades donde la gente estaba en cuarentena. Entonces, algo que ha surgido a la luz de esto, pues es precisamente el papel que ha jugado el deterioro ambiental y también pues hay que tomar en cuenta que previo a esto, que bueno, ahora la atención casi total la está captando el COVID-19 a nivel mundial, pero bueno, ya teníamos otro problema a cuestas, que es el calentamiento global y precisamente es una consecuencia del capitalismo y bueno, de nuestros hábitos de consumo. Entonces, yo no podría afirmar que es, bueno, que el brote de COVID-19 corresponde al deterioro ambiental, pero bueno, sí, al menos en segundo lugar, de forma indirecta, creo que sí tiene relación con, bueno, con el capitalismo, con nuestros hábitos de consumo y por ende con el deterioro del medio ambiente. Yo creo que sí tiene que ver, hay un impacto significativo, o el impacto ambiental que estamos causando por nuestros hábitos de consumo tiene que ver mucho con el desarrollo de este tipo de enfermedades. El crecimiento poblacional, se tiene que buscar nuevos lugares a donde vivir, se tiene que buscar nuevas fuentes de alimentos. Entonces comenzamos a invadir espacios que comúnmente no eran habitados o visitados por el ser humano. Entonces, dentro de esta exploración y esa invasión a zonas que comúnmente no eran habitadas por el ser humano o visitadas por el ser humano, pues obviamente nos vamos a encontrar con microorganismos para los cuales nuestro sistema inmune no está preparado. Entonces, los hábitos de consumo, el que nosotros quisiéramos tener cierto nivel de vida, como lo mencionaba el ingeniero Loya, la parte del capitalismo, la parte del consumismo, la parte de querer tener siempre lo último a nivel tecnológico, a nivel incluso hasta la manera en que vestimos, ha hecho que la Tierra también pierda la capacidad de brindarnos el sustento. Más allá de las necesidades básicas que nosotros tenemos, que sería la alimentación, estamos explotando a un nivel más allá la capacidad que tiene. Muy bien, pues por lo que veo creo que tenemos coincidencia en que nuestros actuales hábitos están relacionados con la presente situación. Ahora pasaremos a nuestra segunda reflexión,
que se refiere a qué aspectos de nuestra vida cotidiana se verán impactados en la nueva realidad que surgirá a partir de la pandemia. Perla, ¿pudieras empezar con tus reflexiones, por favor? Bueno, sí, a mí me gustaría en este punto expresar dos ideas que tienen más que ver con lo que me gustaría que cambiara o que me gustaría que fuera impactado y que, bueno, de alguna manera sí va a suceder, ¿no? A lo mejor el resultado no es exactamente lo que yo digo, pero sí va a haber un impacto. El primero tiene que ver con la forma de alimentación y la forma de alimentación directamente, pues, como la conocemos nosotros aquí en México y en el área urbana donde vivimos, ¿no? Donde existe una gran cantidad de oferta de comida para llevar, de comida chatarra, y mucha gente la consume en la calle. Es muy fácil encontrarse en cada esquina puestos de lo que sea, ¿no? Inclusive hasta hay un término que dice para llevar o para ir comiendo. Toda la gente está acostumbrada a comer a todas horas y comer en la calle y comer de una manera pues desmedida, que al final de cuentas es lo que nos tiene en la problemática de diabetes y obesidad en nuestro país. A mí me gustaría que esto cambiara, porque al tener que utilizar todos cubrebocas y careta, pues entonces ya no vamos a poder estar comiendo todo el día, ni en la calle, ni nada de esto, ¿no? Un ejemplo muy claro que todos conocemos es el caso de los alumnos, de nuestros alumnos, como en clase siempre están comiendo, hay una bolsita de dulces que viene y va, y pásame la salsa, y todo el mundo le echa de la misma salsa. También otra cosa importante es que aquí en México se tiene la costumbre de que cuando tú comes algo siempre le dices, ¿quieres? 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 A todos andamos invitando, y eso se ve como algo de cortesía, cuando en realidad no. O sea, tú al compartir tu comida, todos le meten la mano a la misma bolsa de papas, ¿no? Eso ya no va a poder ser. Desde antes nunca tendría que haber sido, ¿no? Y yo espero que eso cambie. Espero que eso cambie porque de esa manera tal vez se podrá frenar no solo la epidemia del coronavirus, sino también la de la diabetes y la obesidad. Me gustaría que eso cambiara. Y luego la otra idea que tengo, que también me gustaría que cambiara, que pues sé que tal vez no va a ser así, pero es la cuestión de la movilidad. Es cierto que se han invadido espacios que antes no se, donde viven las especies salvajes y que antes no se iba, pero también es cierto que mucha gente no tiene nada que ir a hacer a China, pero todos van, bueno, yo no, pero yo nunca he ido a China, pero mucha gente va nada más por diversión, por entretenimiento, por esparcimiento, cuando en realidad eso es una necesidad, o podría satisfacer ese tipo de necesidades sin tener que desplazarte tantos kilómetros. Ajá. Porque el virus no vino solo, lo trajeron las personas. Entonces, yo creo que eso también tenemos que reflexionar acerca de la movilidad. Hace rato hablaban de la globalización. Creo yo que la globalización en términos de movilidad de la especie humana es también la que ha ocasionado muchas de estas cosas. Entonces, a mí también me gustaría que se cambiara esa idea. Actualmente, por ejemplo, se ve como aspiracional. Hay muchos jóvenes, dicen que ya los jóvenes, principalmente los millennials, que ellos ya no sueñan con tener una casa, con tener un carro, sueñan con viajar por todo el mundo. Eso es lo que quieren, esa es su aspiración. Y esa idea se ha difundido mucho, sobre todo en los últimos años. Hay youtubers que viajan por el mundo y todo eso. Y entonces creo que esa idea de movilidad debiera de cambiar. Una vez vi un documental que me impresionó, una parte era de los Amish, también le llaman los menonitas o los cuáqueros, que ellos no viven, la tecnología que utilizan solamente es hasta sin motores de electricidad ni motores de combustión. Se utilizan herramientas, se utilizan algunas máquinas, pero sin motores, máquinas manuales. Y le preguntaban a uno de esos señores, oiga, pero usted ¿por qué no se compra un carro? Pues si todo el mundo andamos en carro. Y él andaba en su carreta. Dice, es que yo todo lo que necesito lo puedo conseguir del lugar hasta donde pueda ir con mi caballo. No necesito ir más lejos para obtener o para cubrir todas mis necesidades. Por eso es que ando en mi carreta con mi caballo. A lo mejor nos puede parecer así como absurdo o nos puede parecer como súper atrasado, ¿no? Pero yo creo que
independientemente de si vamos a andar en carro o en caballo, creo que sí deberíamos de reflexionar acerca de cuál es la distancia máxima que debiéramos recorrer para satisfacer nuestras necesidades, incluida la de esparcimiento o diversión, ¿no? Y bueno, eso sería lo que yo pudiera. Estamos viviendo, y ya lo estamos viviendo, es el distanciamiento social, ¿no? El distanciamiento social y la forma en que consumimos ahora. Ya no podemos estar saliendo a cada rato así que a las quesadillitas, que a la tiendita de la esquina. Uno de los datos que me gustaría proporcionar, apoyando lo que decía la maestra, era del consumo, ¿no? De nuestra alimentación. O sea, según datos de la INEGI, casi nos toca de 1 tonelada de campo por mexicano. Y hoy el presidente mexicano invitó a todos, ¿no? A comer, a tener la comida tradicional, ¿no? De arroz, maíz y frijoles, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, no solo podría combatir más que esta enfermedad, sino muchas enfermedades crónicas. E incluso también lo cito, ¿no? Dice, no se trata de comer cosas extravagantes o caras, es recuperar en mucho lo que es la comida tradicional. Y, o sea, realmente yo creo que también mucha de la comida de este tipo, de la que fomentan luego en canales, ¿no? Como de Instagram, de YouTube o cosas así, es comer algo extraordinario, ¿no? Con tal de sobresalir un poco. Pero todo eso pues lleva a un consumo, ¿no? Lleva a un consumo desde dónde transportan las cosas, cómo las transportan, cómo las almacenan. Y pues eso, al final de cuentas, es una pérdida de energía que deteriora el medio ambiente. Yo creo que aunado a esto va de la mano también en la parte del comercio interno, ¿no? El comercio local, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que el comercio de don José o la señora Francisca prospere, ¿no? En la nueva realidad que se nos acerca. Y pues, primero que nada, pues hay que confiar en el cambio de políticas, ¿no? En el cambio, en la protección a los pequeños negocios, ¿no? Y en la forma de la interacción humana, ¿no? Con estos. O sea, tenemos que tener una participación directa con nuestros negocios locales y, o sea, para poder seguir consumiendo lo local, ¿no? O sea, ya sea una tortilla de maíz y los frijolitos, pero que sea de carácter local, ¿no? No hay que salir muy lejos como para poder consumir eso, ¿no? No, nadie nos va a criticar y además es algo a lo que estamos acostumbrados y es muy rico, ¿no? Y yo creo que en la parte de la parte globalizada, donde ya consumimos cosas exteriores, ya van a ser muy especializadas, ¿no? Esas partes. Pero por lo mientras yo me quedo comparto lo mismo que la maestra. Yo creo que lo principal que va a cambiar es la alimentación y la forma de consumo que tenemos. Pues yo primeramente sí comparto igual, que creo que la forma de consumo va a cambiar para poder vivir. La forma de actuar con la naturaleza, dejar de ser individualista y ser más comunitario. Se va a optar por otro sistema económico, incluso algunos países ya están en este tema, otro tipo de política igualmente, están viendo que sea más comunitaria, participativa, en una relación de razas igualitarias, con hombres y mujeres con la misma jerarquía y dignidad. Emprender igualmente un consumo más racional y saludable, porque si ustedes ven, la mayoría de gente comemos mucho pero mal. Recuerdo mucho en el 2010 me encontré en Chapingo con un compañero de secundaria, era de porte 1.75 y era de porte grueso y me decía, hermanito, me como 30 tacos y no me lleno. Creo que mucha gente ya es consciente de que el virus ataca a los sistemas débiles y enfermos. Las enfermedades y los desequilibrios corporales se deben a los malos hábitos de alimentación. Yo siempre comparo, de acuerdo a mi experiencia, a una persona con una planta. Una planta bien nutrida, equilibrada, las enfermedades no lo tocan. Si llegan a tocarlo o algo a afectarlo, pero es al mínimo, no se convierte en un problema grave.
Pero si una planta está mal nutrida, las plagas y enfermedades tienen un olfato a kilómetros y lo perciben, entonces por lo tanto lo afectan. Entonces en este aspecto pues tenemos que cuidar mucho nuestra salud y lo principal es la alimentación. Creo que primero es necesario tomar en cuenta que, bueno, como parte de las medidas de contención para disminuir o evitar la propagación del virus, pues fue la reducción, bueno, la implementación de la cuarentena y en consecuencia la reducción de los procesos productivos y bueno, esto de manera directa, pues obviamente generó o va a generar cambios económicos y bueno, esto a nivel global o a nivel macro, pero bueno, digamos ya a nivel local, en lo que respecta al consumo individual de cada persona, pues obviamente va a reducir esa posibilidad de poder adquisitivo. Y bueno, también algo de lo que ya ha estado transformando precisamente este periodo de cuarentena, pues es digamos, cambiar ese enfoque de consumo, es decir, antes de esto, como que teníamos, bueno, somos una sociedad sumamente hedonista, digamos, el deseo, como lo mencionaban hace un momento, el deseo por lo material es un fin en sí mismo, es decir, parece que nunca estamos satisfechos de conseguir y de acumular cosas y bueno, una vez que las conseguimos, pues obviamente ese deseo no cesa porque sino que pasa a otra cosa, a otro objeto nuevo. Y bueno, también, como lo mencionaba la profesora Perla, en estas nuevas, digamos, esta nueva necesidad de, por ejemplo, de viajar, de no tener cierto poder adquisitivo, pero sí el de estar viajando constantemente, pues también se vuelve en un deseo también que nunca se llena, ¿no? Podemos, yo creo que conocer todo el mundo y nunca vamos a estar satisfechos. Entonces, en ese sentido, considero que parte de lo que ha estado cambiando, pues es precisamente por ejemplo, la producción. Hemos optado, creo que la mayoría de las personas, por los recursos básicos, los recursos, digamos, elementales, en este caso los que correspondan a cubrir nuestras necesidades básicas. Ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, de esas compras de pánico, de papel higiénico, de los detergentes, desinfectantes, jabón para manos, etcétera. Digamos, nuestro enfoque se orienta hacia otro punto y bueno, también con este pretexto de reducir la movilidad, digo ahorita por la cuestión de la cuarentena, también se ha optado por consumir lo que es local, ¿no? Ya que la movilidad se ha restringido mucho y salvo las personas que tienen que trabajar todos los días, pero a pesar de ello, sí están restringiendo parte de sus medidas de movilidad y bueno, pues obviamente con los recursos económicos que tienen, pues obviamente lo que hacen es adquirir lo que está cerca de ellos. Entonces, considero que parte de los cambios que vamos a sentir posterior a este COVID-19 o a esta nueva normalidad, como le llaman, pues es nuestro enfoque o nuestra orientación de consumo hacia otro tipo de necesidades. Bueno, yo creo que ya nos despedimos y ya nos estamos acostumbrando a ella. Ya los horarios de trabajo están comenzando a cambiar. Seguramente las rutinas de trabajo, nosotros mismos la estamos viviendo, esta rutina de estar no frente a grupos, sino estar desde nuestra casa dando retroalimentación a nuestros alumnos, ya es parte de seguramente una nueva normalidad. A lo mejor las autoridades no han dicho qué va a pasar con el regreso a clases aún. Seguramente los horarios de clases
o los días de clases van a tener que ajustarse a esta nueva normalidad. En el caso de las personas ya que ya han comenzado poco a poco a regresar, pues están los horarios y rutinas están cambiando, los días de trabajo están cambiando. En cuanto a la parte comercial, hablábamos hace un momento del consumo local, pero algo muy importante es la manera en que estas personas que venden en tu colonia, la señora de la tienda, la persona de la clapalería, cómo se hacen llegar sus mercancías. Obviamente tendremos que también pensar en no desplazarnos para adquirir esas mercancías, sino que la tienda vaya a o donde nosotros compramos nuestros productos, vayan hasta nuestra casa. Entonces eso también va a ser parte del cambio que seguramente va a pasar, de que ahora vamos a tener que optar por un comercio electrónico, por un comercio de entrega a domicilio. Entonces ahí al momento en que se restringen las salidas, pues tienes que buscar otras alternativas para hacerte llegar estos recursos en el caso de las tiendas, en el caso del comercio local. En cuanto al entretenimiento, obviamente ya se ha comenzado en abrir en algunos lugares del mundo la oferta de entretenimiento. En el caso del fútbol se ha comenzado a jugar sin público. En el caso de salas de conciertos o de lugares de conciertos se ha comenzado con una nueva modalidad de que el concierto ahora sea en auto. Entonces, este tipo de situaciones van a volver también un poco prohibitivo muchas ocasiones este tipo de actividades. Entonces, una de las situaciones es que vamos a pasar mucho tiempo en casa y tenemos que tenemos que utilizar toda nuestra paciencia para estar en casa. Bueno, me parece que los impactos psicosociales de la pandemia están siendo ya analizados, pero me parece que van a tener mucha tela de dónde cortar, ¿no? Hay mucho de dónde reflexionar. Un punto importante es comenzar a analizar el papel que juega el otro en la vida social. Los espacios públicos están siendo ya totalmente revalorizados. Este distanciamiento social obligado nos está, pues eso, obligándonos a pensar en de qué forma nos vinculamos con el otro, con el cuerpo del otro. El gran sociólogo Foucault en algún momento planteó que en la modernidad las políticas públicas en general en el mundo se estaban destinando, él es un escritor de los años 70, 80, enfocándose hacia el cuerpo, cómo el ser humano moderno veía el cuerpo. Y hoy en día la pandemia dejó muy en claro que esto va a ser más que nunca revalorizado, porque este virus no solamente nos está dejando un aprendizaje sobre el cuidado propio, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado sobre nuestra limpieza, nuestra salud en los espacios que generalmente ocupamos, en nuestra casa, en nuestros alimentos, etcétera, sino que también somos responsables de la salud del otro, y los otros son responsables también de la nuestra. Entonces, en todo espacio público uno tiene que tener cuidado. Nuestros vínculos en cualquier espacio van a ser importantes, en transporte público, en las escuelas, en los sitios de trabajo, en los lugares de diversión. Entonces, me parece que eso va a estar en una seria y muy profunda reflexión. Por ahorita las políticas públicas están encaminadas hacia allá, pero me parece que van a ser mucho más profundas, porque no nos va a alcanzar en un espacio, en una ciudad tan llena de gente como la Ciudad de México y su zona metropolitana con casi 25 millones de habitantes, pues no hay una política pública de distanciamiento social que alcance para eso. Entonces, en cierta forma, el gobierno va a ser, ¿no?, un rector en el asunto de qué políticas públicas implementar, pero cada uno de nosotros va a ser responsable por nuestros espacios. Y ahí sí no va a haber ningún poder político que tenga la culpabilidad de que nos sigamos enfermando, que la pandemia siga creciendo o que los números sigan avanzando. Entonces, en ese sentido, me parece que la reflexión va a ser por ahí. Cómo nosotros nos comenzamos a vincular con el otro en los espacios públicos. El confinamiento nos dejó claro que los aspectos psicosociales van a ser muy profundos, pero me parece que ahora que salgamos y nos enfrentemos a nuestra nueva normalidad, nos vamos a enfrentar a cosas que ni habíamos pensado. Entonces, me parece que la cosa va para largo y eso va a ser parte de las reflexiones casi cotidianas de la nueva normalidad. Sí, definitivamente tendremos que redimensionar nuestro espacio vital en todos los sentidos. Pasamos ahora a nuestra tercera reflexión, la cual daremos primero la palabra a Luis para que nos diga qué acciones ambientales podemos hacer nosotros desde lo individual para adaptarnos a la nueva realidad. Luis, por favor. Sí, bueno,
Pues desde el principio, pues ya nosotros estamos generando conciencia social, ¿no? Como dice el académico de la UNAM, Hermilio Salas, sin conciencia ambiental, de lo que implementes servirá para el cuidado para el ambiente. O sea, si no hay conciencia, todo lo que hagas no dará resultados, ¿no? Es como cuando construyen un edificio y dicen, es un edificio que ayuda al ambiente, pero caen en lo que se llama el vicio tecnológico, ¿no? Porque cuando le ponen que una tratadora de agua y unas cosas y paneles solares y eso, caen en un vicio tecnológico, pero realmente no están ayudando a todo el medio ambiente, sino desde el principio, si tú haces la conciencia de apagar las luces, de tener ventanas abiertas, etcétera, ya todo lo demás puede funcionar, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de pláticas y esparcimiento del conocimiento o de boca en boca, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. El conocimiento es libre, es uno de los principios básicos, ¿no? De lo que se puede hacer en cuando comencemos, ¿no? Esta nueva realidad, ya que también, también cito, ¿no? A la física climática de la Universidad de Colombia, Rosalit Comane, en la cual se hicieron unos estudios, ¿no? Y en la ciudad de Nueva York ahorita a partir de la pandemia, a pesar de que están en confinamiento todos, solo se redujo un 10% del CO2 producido en Nueva York. Entonces, realmente, o sea, se esperaría que este paro hubiera logrado un alcance mayor, ¿no? Pero a pesar de que está todo parado, o sea, solo fue una pequeña cantidad de lo que se pudo reducir. Entonces, bueno, para acciones ambientales, pues yo aconsejaría desarrollar proyectos de carácter local y proteger ese tipo de trabajos locales, ¿no? Con iniciativas de pequeñas empresas o mencionaban hace un momento, ¿no? O sea, hay muchos trabajos que se podían hacer desde casa y ya reducir con eso las vibraciones, la contaminación del coche, el tráfico, todo ese tipo de cosas, y ojalá pues pudieran seguir así, ¿no? De alguna manera, que se pueda seguir rescatando, ¿no? Todo lo que se pueda, ¿no? Al final de cuentas, una pequeña ayuda siempre la vuelve al final en la suma de todos, es ya donde suma, ¿no? Donde va a dar unas buenas repercusiones para el cuidado del medio ambiente. Bueno, pues en este punto, pues hay muchas cosas que hacer, desde cuidar el agua, la energía eléctrica, pero hay otra cosa, si nosotros nos ponemos a pensar en esta cuarentena, yo no sé cuánto saldrán los recibos de luz de cada persona, pero el consumo de energía eléctrica es muchísimo. Donde yo vivo, por ejemplo, yo vivo en una casa rentada, ya están subiendo la renta. No solamente es consumo energético, sino si consumimos energía, pues también hay proliferación de CO2. Yo, en estos casos, yo quiero compartir un trabajo que yo hice durante pues esta cuarentena. Hace más de 48 días, en asociación con mi suegro, pues yo construí un invernadero. Como yo no tengo terreno, entonces pues él puso el terreno y yo la tecnología para producir hortalizas orgánicas, sanas, confiables de ser consumidas. En primer lugar, pues es aprovechar el recurso. Como primera oportunidad es hacer un buen uso del terreno, que está ocioso, que es improductivo, y hacer uso de los residuos. En este caso, yo usé estiércol de caballo y de borrego, también restos de comida de los mismos. Lo hice tratamiento de compostaje y lo usé como mejorador y fuente nutritiva de las plantas. En estos casos no es solo el trabajo de la experiencia y aprendizaje, entonces también es lo que asimilan las demás personas. En este caso mi familia pues no sabía nada de ese tema, mi suegro tampoco. Entonces él ya es consciente qué cosa es un invernadero, cómo se construye, para qué sirve, qué recursos se utiliza sin dañar el medio ambiente y la forma de cultivar un alimento sano. Porque hay muchos, en la agricultura industrial, se utilizan muchísimos químicos.
Y los químicos, pues, una fuente de contaminación del suelo y del agua, y también del calentamiento global. Por ello, yo invito a las personas que reciclen algunos residuos y lo hagan útil a sus recursos en caso que lo tuvieran. Eso es mi opinión. Pues definitivamente parte de nuestros hábitos me parece que van a contribuir precisamente para, bueno, para digamos, una relación una relación de apropiación de la naturaleza, digamos, de una manera menos agresiva. Como había mencionado hace un momento, nuestros hábitos de consumo derivados de esta crisis económica mundial o de este cambio de paradigma político-económico que parece que abandona lo global y bueno, va a tener un enfoque local, pues derivado de ello y derivado de la pandemia, parece que va a haber un cambio en lo que son las políticas públicas, principalmente en materia de salud, y bueno, derivado de ello, o como una segunda etapa de esta nueva perspectiva, pues vendrán un nuevo esquema de consumo de alimentos locales. Y bueno, también esto pienso que va de la mano con esta nueva visión o esta nueva perspectiva o adopción económica que parece que están tomando muchos países, incluyendo las potencias económicas. Entonces parece que aquí en México pues se va a dar ese cambio de mirar hacia la producción local, como les mencionaba también hace un momento, en este periodo de cuarentena, cuando se redujo la movilidad, pues obviamente se consumía lo que estaba más inmediato, bueno, lo básico y lo inmediato, y era, bueno, esto consistía en lo local. Entonces, parte de ello, bueno, yo me atrevería a decir que habrá un mayor interés por lo que se produzca en el campo mexicano, también una revaloración del tiempo de ocio, probablemente ya no tenga el enfoque hacia cuestiones de consumo, sino, como lo mencionaba también el profesor Rafael, una revaloración de los espacios públicos, una forma nueva de gastar lo que es el tiempo de ocio, y bueno, también como parte de la coyuntura político-social que estamos viviendo, creo que existe una revaloración de lo que es lo mexicano, ¿no? De la mexicanidad. Entonces, en ese sentido, me parece que puede haber una visión de consumo local, reitero, y esta en consecuencia, pues obviamente va a desencadenar en un reenfoque del consumo, una alimentación más sana, pues obviamente, aunque parezca que no, pero también sí tiene cierto grado de impacto ambiental, y esto relacionado con la huella ambiental que deja, por ejemplo, las industrias que producen los alimentos chatarra. Entonces eso es parte del cambio, como forma de iniciar una nueva visión o de afrontar esta nueva normalidad. Que debemos de pensar en hacer es a lo mejor no producir todo nuestro alimento, pero sí una parte de ellos. Con eso también bajaríamos el impacto ambiental en cuanto a nuestro consumo. Tenemos que aprender a vivir en equilibrio con lo que tenemos a nuestro alrededor y ser responsables con ello. Bajar consumo de elementos que no necesitamos, ser conscientes en nuestras compras, en tanto de ropa como de incluso de los mismos alimentos o de las cuestiones de distractores que nosotros estamos utilizando. Debemos de meter ya, tener bien claro que el reciclaje y reuso, ya también lo comentaba el Ingel hoy, en este caso para hacer una composta, el poder reutilizar nuestros residuos, se tiene que convertir no solamente en una opción, sino, bueno, mejor tiene que ser ya nuestra opción, una de las primeras opciones que debemos de tomar.
además de las cuestiones de buscar la alimentación más sana, ya sea por nosotros mismos, y algo muy importante, bien lo mencionaba también, voy a decir que Lin Heloy lo resumió muy bien. A lo mejor su familia no lo conocía, este tipo de alternativas, pero una de las maneras en que nosotros vamos a hacer este tipo de, que podemos promover este tipo de cosas es con nuestro propio ejemplo. Yo también comencé una pequeña hortaliza, nada que ver con el invernadero que tiene Lin Heloy, pero ya mi familia me ha preguntado cómo puedo empezarlo. A lo mejor es muy pequeño, pero con el ejemplo que uno está dando podemos ampliar este tipo de alternativas para buscar cómo hacernos llegar los recursos, particularmente en este caso los alimentos. Entonces debemos de ser muy conscientes de que tenemos, al momento que se va a reducir nuestra movilidad, también debemos buscar alternativas dentro de nuestra propia casa o lugares cercanos para poder solventar nuestras necesidades. Bueno, me parece que hay una revalorización también de muchas cuestiones. No ahondaré mucho en lo que ya dijeron mis compañeros, sino que estoy de acuerdo. Muchas acciones individuales que ya veníamos realizando algunos de nosotros, ¿no? Los huertos urbanos, el reciclaje, el ahorro energético, etcétera. Hay una corriente de pensamiento que se llama minimalismo, que también llama para una forma de vida. Y este estilo de vida tiene que ver con reducir a lo mínimo las cosas esenciales de vida. Y me parece que esta pandemia nos dejó claro también este tipo como de cuestiones. ¿De qué me sirve tener un ropero lleno de ropa, vaya la redundancia, si no la utilizo en una pandemia? ¿De qué me sirve tener un coche último modelo allá abajo estacionado sin ningún tipo de uso? ¿No? ¿De qué me sirven un montón de cosas que este tipo de cultura nos ha dejado, la cultura consumista, que en una época como esta, pues realmente solamente son objetos que están ahí, y lo realmente importante no estaba totalmente valorizado? En ese sentido, entonces, es valorizar o revalorizar este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué es realmente lo importante para el ser humano? Me parece que ahí, entonces, nosotros como ambientalistas, pues tenemos harto que decir. Acércate a los espacios. Xavier Latoche, el gran teórico del decrecentismo, dice que una de las cosas que el ser humano moderno tiene que revalorizar también es la relocalización de las fuentes primarias de alimentación. Algo que mencionaban ya varios de ustedes, esta idea con la que se va armando su reflexión, ¿no? Relocalizar los espacios en donde uno puede hacerse de los productos básicos para vivir y para consumir. Si bien es cierto que la oferta de productos para consumo, esencialmente alimentos, pues están esencialmente en los centros comerciales, productos chatarra, etcétera, pues tampoco es que los seres humanos se den mucho la tarea de buscar aquellos alimentos que realmente son sanos y energéticos, ¿no? Y la vida cómoda del ser humano le da para ir a la tienda y ahí comprar productos chatarra, pero no le da mucho tampoco para ir a preguntar en dónde puede encontrar a lo mejor fuentes sanas de alimentación. Me parece que toda esta pandemia también nos puede dar un motivo muy bueno como para repensar este tipo como de cosas, ver en dónde mi localidad puedo acercarme a estos productos, dónde los venden, y no irme a la fácil de ir a hacer mi súper solamente al Walmart, donde seguramente voy a encontrar todo, y en un caso de urgencia preferir al Oxxo que ir con doña Juanita a comprarle una verdura, una fruta, qué sé yo. Me parece que esas cosas podemos también comenzar a repensarlas y en nuestros espacios, ¿no? En el espacio educativo, comenzar a fomentarlas. Y yo creo que ahí podemos, nosotros como profesores, bueno, como gente cercana a la educación, comenzar a difundir este mensaje y hacerlo a través del ejemplo, que es algo que creo que aquí todos compartimos de una u otra forma. Es lo que tengo que decir. Bueno, yo las cosas que les voy a comentar tal vez parezcan un poco radicales, sin embargo, sí me parecen importantes, ¿no? Creo que tendríamos que empezar por cambiar como nuestra visión de la especie humana en el mundo. En un inicio se comentó, varios comentaron esto, ¿no? Que la relación que tenemos con el medio ambiente, pues ha sido, pues no tan armoniosa. Creo yo que una acción ambiental importante sería realmente ubicarnos como especie humana, qué nicho ecológico somos el que ocupamos en el ecosistema llamado planeta Tierra, porque al final de cuentas creo que no somos conscientes de ese concepto tan importante que es el nicho ecológico, que es el lugar que ocupamos. Y creo que al reflexionar al respecto, nos daríamos cuenta
pues de que todos estos problemas ambientales que tenemos actualmente, pues se derivan de eso, de que no sabemos cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro papel. Si nos ubicamos como depredadores, en la naturaleza hay muchas especies que son depredadoras, está bien, no es que sean los malos ni mucho menos. Sin embargo, ser depredador implica varias cosas. Una de las importantes, creo yo, es que si tú eres un depredador que estás hasta arriba de la cadena trófica o al final de la cadena trófica, las poblaciones en general son muy bajas. Nosotros volteamos a ver cuántos tigres hay en un ecosistema sano o cuántos tigres puede mantener o sostener un ecosistema sano, pues son muy pocos. Entonces, si nosotros queremos ubicarnos en ese nicho ecológico, pues tenemos que reducir nuestra población. Tenemos que ser conscientes de que no puede haber mucha gente si queremos ocupar ese espacio. Si estamos conscientes de ello y queremos ocupar otro nicho ecológico, tal vez podríamos ser más, ¿no? Y la segunda reflexión que quiero hacer tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿cuántas personas hay? Ya en un inicio lo comenté, creo que hay mucho problema de sobrepoblación humana y al respecto creo que tendríamos que cambiar también nuestra percepción de la vida humana y del valor de la vida humana. Hay muchos que dicen, no, es que vale la pena cualquier cosa con tal de salvar una vida humana. O sea, ¿eso realmente es cierto? ¿Realmente es cierto cuántos recursos se gastan por salvar una vida humana? ¿Por qué no aceptamos que pues todos somos, o sea, todos nos vamos a morir, todos nos tenemos que morir, no vamos a ser inmortales y tenemos que aceptar la muerte como parte de la vida? Y no lo hacemos, siempre queremos salvar la vida humana a costa de lo que sea y gastando una gran cantidad de recursos. Y yo al decir esto no estoy diciendo que nos vamos a poner a matar gente, de ninguna manera, ¿no? O sea, de ninguna manera se trata de eso, pero se trata de ver hasta dónde vale la pena o hasta cuántos recursos se deben de invertir para salvar una vida humana y a costa de qué, ¿no? Creo que debemos de plantearnos también esa situación y aceptar que se tiene que acabar, ¿no? Así como nacemos, así nos vamos a morir. Y al respecto de eso, creo que lo que tendríamos que hacer como acción ambiental es practicar la medicina preventiva, no la medicina correctiva. Ya lo hemos comentado mucho con la alimentación, lo comentó el Ingeloy. Si nosotros tenemos una buena alimentación, vamos a tener una buena salud y vamos a vivir lo que tengamos que vivir, ¿no? Y no vamos a requerir de intubaciones o de respiradores o nada de esas cosas. ¿Cuántos recursos se gastan en todo eso? Y realmente eso pues está justificado. Entonces creo yo que las principales acciones ambientales para adaptarnos a la nueva realidad es cambiar nuestra forma en la que percibimos nuestro lugar en el planeta y cambiar también nuestra percepción de por qué tenemos que a fuerza salvar las vidas humanas, ¿no? ¿Por qué no dejamos que sigan su curso normal, ¿no? Porque al final de cuentas es una cuestión natural. Gracias, Perla, por este cierre. Pasamos a nuestra cuarta reflexión, en la que daremos primeramente la palabra al ingeniero Eloy. A lo mejor es simplemente reafirmar lo que hemos estado diciendo anteriormente. Pero bueno, en esta nueva realidad post-pandemia, ¿qué cosas se volverán importantes y cuáles dejarán de serlo, ingeniero Eloy? A corto plazo, creo que aún la gente va a continuar usando lo que tiene, porque aún no hay condiciones y no está bien definido el proceso, como para emprender en algo nuevo y dejarlo viejo. Todo proceso de cambio y de adaptación es a largo plazo, pero eso significa que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Significa primeramente optar por una nueva educación, un nuevo enfoque. La educación es el motor que mueve todo, para dejar o usar cosas, para actuar en lo bueno o en lo malo.
La gente tiene la decisión. En una ocasión vi en CNN que un ex militar de Estados Unidos en una entrevista decía que si en Estados Unidos no hubiera consumidores de droga, México y algunos países no producirían droga. Todo depende entonces de la decisión de la gente, pero ese poder de decisión tiene que ser colectivo, porque pues uno solo no, aunque grite, no, la verdad no tiene eco. En este punto, aunque a algunos de repente les pareciera desconocido, novedoso o muy común, pero el Che Guevara decía en sus tiempos, necesitamos al hombre nuevo. Y el filósofo Dussel, y lo repite en sus charlas, en sus conferencias, pero la verdad, yo, donde voy, donde estoy y donde escucho, la gente no lo entiende. Ni en las escuelas, ni en las universidades, no lo entiende el enfoque. ¿Por qué? Porque pues están educados para perseguir una visión eurocéntrica y norteamericana. Eso es la realidad. Todos queremos vestirnos. Mejor me veo si me ven vestido como europeo o como norteamericano. Me voy a Estados Unidos, vengo con ropa norteamericana y merezco respeto. Eso es el pensamiento, esa es la visión. Entonces, eso tenemos que cambiar y eso lo cambia la educación. El hombre nuevo significa que tenemos que solucionar los mismos problemas, pero de otra manera, con cierta creatividad. Y eso exige una mujer nueva y un hombre nuevo, que tenga un espíritu distinto, que sea capaz de construir una nueva realidad, un nuevo sentido común. Al respecto, el doctor Dussel igual hace mención que si queremos una sociedad nueva, con respeto a nuestra naturaleza, que es nuestra madre y nos da la vida, en México y en toda América Latina se tiene que cambiar los contenidos de la educación. Y sí es cierto, todo se enseña con enfoque europeo y norteamericano. En primer lugar, él dice que se debe reescribir los libros de historia. En segundo, enseñar ecología desde el preescolar hasta el último año de todas las carreras universitarias. Otra cosa es la ética, en todos los niveles, pero no una ética lo que todo mundo conocemos, sino que para hacer ética, primero tenemos que ser conscientes de entender qué es la vida y cuánto vale. Y por último, él plantea enseñar una materia de pensamiento crítico, igual desde el preescolar hasta la preparatoria, para que los niños y los jóvenes hagan pensamiento crítico en todas las materias. Lo que va a tomar mucha relevancia a partir de ahora, pues es el tema de salud y va a estar presente por muchos años. Y bueno, de la mano de este tema, pues va a estar el de la alimentación y el deporte o la cultura del cuerpo. Bueno, también algunas medidas que nos van a acompañar va a ser la cultura de la higiene, la sanitización, la sepsis como parte de nuestra cotidianidad. Es interesante este punto porque, digamos, ya estando confrontando precisamente a lo que es el virus y sus efectos y ver digamos, el colapso del sistema de salud. Es curioso que a pesar de todo eso, pues haya personas que todavía como que se niegan a creer en este asunto. Bueno, yo creo que es parte de nuestra visión materialista, que en esta ocasión tenemos que enfrentar a un enemigo pues, prácticamente invisible, ¿no? Pero que puede ser tan peligroso que es capaz de quitarnos la vida. En este sentido, creo que también concuerdo con la maestra Perla en esta cuestión de revalorizar el papel de la vida
Y bueno, en este sentido no tiene, digamos, no tiene nada de malo tener un enfoque distinto sobre lo que es el proceso de muerte. Por ejemplo, el filósofo Martin Heidegger, él decía que somos seres para la muerte, ¿no? El destino último del ser humano, pues es precisamente la muerte. Entonces, digamos que la vida, así como también en algunos aspectos la filosofía lo ha dicho, que sirve para educarnos precisamente para afrontar este proceso de muerte. Digamos que es la única certeza que tenemos en esta vida, que es de que vamos a morir, y por otro lado las cuestiones de la verdad se vuelven relativas. Y bueno, en este aspecto, parece que nosotros, el no querer, digamos, afrontar estas nuevas medidas sanitarias es como una especie de resistencia de dejar pasar esta idea de que la muerte no existe, la muerte, o sea, es como una forma de evadirlo, ¿no? De evadir un tema que puede llegar a ser difícil, incómodo, que nos puede llevar a generar angustia, ¿no? Angustia en cuanto a nuestra existencia. Entonces, creo que también este tema de revaloración de la vida, va a estar presente junto con estas medidas sanitarias. Como que todavía no lo logramos conectar, este punto de que pues hay un virus que es mortal, que si no tomamos las medidas correspondientes podemos perder la vida, pero hay como que una pequeña forma de evasión de esta idea, ¿no? Pero bueno, definitivamente ya en conclusión, creo que las medidas principales van a ser, bueno, primero el tema de salud y de la mano, pues medidas más estrictas de higiene, sanitización, sepsis, así como la alimentación y el deporte. Complicado plantear como esta parte de qué es importante y qué de lo que no es importante, porque en muchas ocasiones tiene que ver con incluso con nuestra misma escala de valores. Desde mi punto de vista, yo creo que tendremos que comenzar a valorar actividades como la agricultura, que finalmente si nosotros vamos a los mercados, incluso a los centros comerciales, sigue existiendo los vegetales, sigue existiendo el alimento que necesitamos. Entonces es importante valorar este tipo de profesiones, los mismos servicios públicos, recolección de basura, etcétera, etcétera, que sin ellos seguramente estaríamos todavía en un caos mucho más del en el que estamos. Entonces tenemos que valorar a este tipo de personas que por lo regular lo vemos como un trabajo que es poco glamoroso, si puede utilizar ese término, pero que son de suma importancia para la sobrevivencia del ser humano o de la sociedad en este caso. Ya lo mencionaba César, las cuestiones alimenticias, el buscar una correcta alimentación para nosotros poder seguir sobreviviendo, además de que debemos de pensar en otra de las situaciones, la parte de la empatía con las demás personas. Muchas ocasiones no somos empáticos por X o Y razón, y algo de lo que yo he aprendido en este encierro, pues es la parte de la empatía, o he retomado esa parte de la empatía, a aceptar y checar, ver que no todos tenemos las mismas condiciones y ser empáticos ante ese tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que, y también retomando lo que comentaba el Ingeloy, la situación del consumismo, la situación de la manera en que se nos educa, de que si no tienes el celular más bonito o si no tienes el carro último modelo, eres un fracasado. Entonces ese tipo de cosas son las que se tienen que revalorar y dar importancia a otro tipo de situaciones que realmente nos hagan crecer como seres humanos y no solamente como una parte de obtener la mayor cantidad de recursos para malgastarlos o para darnos estos lujos que ni siquiera en muchas ocasiones son necesarios para nosotros. A mí me parece que algo que se volverá sumamente importante en estos, ya lo viene siendo, pero creo que a partir de la finalización de esta jornada de la sana distancia,
va a tomar mayor ímpetu, es un debate sobre las condiciones de desigualdad tan graves que existen en sociedades modernas, El quédate en casa lo dejó muy en claro, ¿no? Muy poco nos pudimos dar el privilegio de quedarnos en casa. A nivel mundial me parece que también la mayoría de la población no podía darse ese lujo. Los datos al respecto pues se develaron de manera muy rápida, ¿no? El 40% de la población, por ejemplo, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues depende del comercio informal. Es decir, no se puede dar el lujo de quedarse en casa porque el comer dependía de salir a trabajar diariamente. 40% de la gente vive así. Y 60%, es decir, aumenta un poquito más, 20% más, depende de eso de manera indirecta. Es decir, gente que a lo mejor sí tiene un trabajo, pero que en la noche saca un puesto, o el fin de semana saca un puesto para vender algo, garnachas o discos compactos pirata. Este fenómeno de desigualdad fue muy claro, fue muy evidente, y bueno, eso, el debate tiene que ser profundo porque es un debate que trastoca los cimientos del sistema en el que esto se da, ¿no? Es un sistema socioeconómico que ha generado una enorme desigualdad a nivel mundial, pero que México tiene como uno de sus ejemplos pues, más crudos. El 10% de la riqueza que en este país, el 90% de la riqueza que se produce en este país cae en manos del 10% de la población, mientras que el 90% de la población tiene acceso solamente al 10% de la riqueza. Si se habla de una enorme disparidad, una desigualdad sistémica importante, y que con fenómenos como como el de la pandemia, y lo que generó el encierro al que nos hicieron el llamado, pues lo develó, ¿no? Lo dejó muy en claro. Entonces me parece que una de las cosas que tiene que colocarse en la mesa de debate en todos los sentidos, a nivel académico, a nivel político, a nivel económico, ¿no? Las empresas tienen que debatir eso, los políticos tienen que debatir eso, en las academias tenemos que debatir eso, es qué condiciones de desigualdad generaron o se han generado de forma tal que fenómenos como las develan. Si bien es cierto que la pandemia, o mejor dicho, el virus, en un principio comenzó a atacar a gente socioeconómicamente hablando de alto nivel, gente que viajó y lo trajo para acá, pues lo cierto es que de a poco, en pocos meses, esta pandemia comenzó a atacar a la gente más pobre. Y la gente más pobre es la que menos acceso tiene a los servicios de salud. La gente más pobre, la que era más probable que pudiera morir, ¿no? Por la falta de acceso a estos servicios de salud, o simplemente a la prueba, ¿no? A la prueba, de hacerse la prueba para ver si tenía el SARS-CoV-2. Pues me parece que eso es algo que se va a tener que colocar de manera rápida, como algo sumamente importante. Y algo que no va a dejar de serlo, va a ser algo que voy a hablar desde el deseo. Me gustaría que las redes sociales comenzaran a tener menos importancia a nivel mundial, pero me parece que en México somos un buen ejemplo de cómo las redes sociales pueden sucumbir, ¿no? Pueden destrozar, pueden generar fake news cada minuto. Y no estoy hablando de que se regule, porque pues bien que mal las redes sociales responden a una libertad de expresión que es un derecho intocable, pero sí me parece que a lo mejor quienes poseen el poder de decidir qué se publica y qué no en su red, Twitter, por ejemplo, en algún momento lo comenzó a hacer, pero Facebook no lo hace, entonces se difunden un montón de cosas, podrían tomar a lo mejor la decisión de, bueno, demos unos pequeños sedazos a ver qué información se difunde por redes sociales. Gran parte de que ahora la gente esté saliendo a la calle en medio del semáforo rojo tiene que ver con esta desinformación que ahora no sabe uno a quién hacerle caso y que se difunde de manera pandémica e inmediata a través de las redes sociales. Eso es lo que yo puedo decir al respecto. Yo al respecto no creo que cambien las cosas que son importantes o que antes eran unas y ahora serán otras. Creo que pudiéramos basarnos en la pirámide de Maslow, que fue el que estableció cuáles eran las prioridades de las necesidades del ser humano, y en la pirámide pone en la base a las necesidades básicas, que son, ya sabemos, alimentación, las relacionadas con las fisiológicas. Creo que esas siguen siendo las necesidades básicas, siguen siendo lo más importante. Y en segundo lugar pone las necesidades de protección, de seguridad, pues siguen estando en el segundo lugar. Ahora con la pandemia lo único que pasó es que se hicieron evidentes o fuimos conscientes de ello, se nos había olvidado, pero ahora
creo que esto sirvió para remover la memoria y para ser conscientes de eso, porque ya lo hemos comentado ahorita, todos lo sabemos, las personas que tenían que su trabajo les exigía tener que seguir saliendo a trabajar diario, pues ellos primero está su necesidad básica de alimento y en segundo término está su necesidad de seguridad o de protección, ¿no? Los que afortunadamente pudimos quedarnos en nuestra casa, ¿por qué? Porque tenemos resuelta nuestra necesidad básica y pudimos enfocarnos en nuestra necesidad de protección y por eso nos quedamos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si tenemos resuelta nuestra necesidad de alimentación o la básica y luego la de protección, pues ya podremos pensar en la siguiente, pero antes no. Y creo que eso siempre ha sido así, nunca ha cambiado. Lo único que cambió con la pandemia es que ahora pues fuimos conscientes, porque ya se nos habían olvidado. No podemos, ahora con la pandemia no podemos estar pensando tal vez en la necesidad de autorrealización, que es la última, ¿no? O en la necesidad de reconocimiento. Esas están ahorita en segundo término porque estamos preocupados por las más básicas. Los que no las tienen resueltas, bueno, pues se enfocarán en las primeras, en las básicas. Nosotros, pues afortunadamente, podremos enfocarnos tal vez en las de protección o en las de apego. Eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto de que ahora ya no puedo visitar a mi familia, no los puedo abrazar, no puedo, ¿no? Entonces ese es el tercer nivel de necesidades, pero solamente podrás pensar en ese ya que tengas resueltas la comida y la protección. Entonces podrás pensar, bueno, pues tengo que visitar o tengo que hablarles por teléfono a mis familiares o a mis seres queridos, ¿no? Mientras no sea así, pues tendrás que enfocarte en las otras. Creo que básicamente no hay cambios en las cosas que deben ser importantes. Lo único que sí cambia es que nos demos cuenta o que no nos demos cuenta de cuáles son las cosas importantes. Bueno, muchas gracias por sus reflexiones. Vamos por la quinta reflexión, que finalmente es la más importante. Y vamos a empezar con César. César, ¿cuáles serían tus recomendaciones y conclusiones para esta nueva realidad? Bueno, pues de manera concreta, creo que es comenzar a valorar la vida antes que la capacidad adquisitiva y replantear nuestros hábitos de consumo. A lo mejor no implica esto que vamos a dejar de consumir, pero sí podemos tratar de orientar, digamos, pues nuestro consumo hacia necesidades a lo mejor básicas, y que mejoren nuestra salud. Por otro lado, tejer redes de comunicación y apoyo entre nuestros vecinos. Creo que podemos crear algunas comunidades urbanas y bueno, esto puede traer como consecuencias que nuestro futuro cambie y bueno, que nos enfoquemos hacia lo que es un plan de organización social u organización civil para alcanzar beneficios comunitarios. Es decir, a diferencia del paradigma que se tenía en la globalización, me parece que, bueno, que este siempre fue resaltando la figura del individualismo, del éxito individual, del esfuerzo propio, y por el otro lado tratado de hacer un lado o de disolver lo que es el esfuerzo comunitario. Entonces, me parece que esto deberíamos de rescatarlo. También apoyar lo que es la economía local. Eso también me parece que puede fortalecer estos lazos de comunicación y de organización social. Y bueno, también creo que, como lo habían mencionado, tratar de, bueno, esto es como que a muy largo plazo, pero como ya lo habían mencionado ustedes, creo que tratar de generar, digamos, nuevas formas de economía social, apoyar las economías locales, me parece que son dos aspectos que van a ser fundamentales para lo que será nuestra nueva normalidad. Dentro de las conclusiones, pues yo creo que el coronavirus vino a mover la estructura de la sociedad y tendremos que adaptarnos a estos cambios.
desde trabajar en nuestra casa, las nuevas interacciones sociales, el comercio, el entretenimiento y además también el desnudo a la capacidad de algunos líderes en diversos países del mundo ante una emergencia de carácter mundial y de nosotros mismos para tratar de llevar una situación extrema. Dentro de las recomendaciones es que debemos de mejorar como personas en el sentido de ser productivos, no solamente en la parte económica, sino ser agentes sociales de cambio. Debemos de pensar en que pequeños cambios sumados pueden hacer un gran cambio a largo plazo. Debemos de seguir preparándonos todo el tiempo. La contingencia nos ha demostrado que no debemos dormirnos en nuestros laureles, tanto en las habilidades mínimas para el trabajo, como en habilidades ya más importantes, como puede ser obtener tu propio alimento. Entonces es muy importante, dentro de las recomendaciones que yo pudiera hacer, hay que seguir preparándonos, hay que estar. Esto es el principio seguramente de algo que va a cambiar a todo el planeta. Bueno, me parece que este fenómeno de la pandemia va a ser un fenómeno que va a marcar un antes y un después. Me parece que sacó cosas espectaculares para ambos lados, para bien y para mal. Van a quedar allí en la imagen de todos este regreso, estas imágenes y videos que logramos captar de algunas especies que lograron regresar, ¿no?, a espacios urbanos, yo no sé, pensando que ya nos habíamos ido, habíamos desaparecido de la faz de la Tierra. Pero también ha sacado cosas espectacularmente malas, ¿no? No basta con ver un poco los discursos de políticos como Bolsonaro o Donald Trump para darse cuenta de lo peor que la humanidad puede producir. Y ya también aquí en México, ¿no? Basta un poco echarse un clavadito a las redes sociales para ver el enorme escenario de confrontación que se hizo entre los que ahora gobiernan y los que ahora son oposición. Y bueno, eso va a dejar mucho para largo plazo. Me parece que una de las conclusiones importantes también es que los seres humanos tenemos que reflexionar sobre nuestro papel en el sistema natural, que somos solamente una pieza más en la maquinaria que el sistema natural tiene. Me parece que también tenemos que ya hacernos más conscientes de la ecodependencia que el ser humano tiene y debe tener cada vez más, que no somos una especie independiente de lo que el sistema natural tiene, que este afán civilizatorio nos ha colocado en la pirámide de la evolución y nos sentimos dueños de todo lo que en la Tierra existe, y que fenómenos como este nos hacen dar cuenta de que somos una célula más y que puede ser atacada e eliminada tan fácilmente como que la naturaleza lo quiera, casi, ¿no? Y en ese sentido me parece que la respuesta no viene desde el sistema civilizatorio que tenemos actualmente, que es un sistema civilizatorio totalmente rapaz, que genera desigualdad, que se acerca a la naturaleza de manera totalmente desequilibrada, etc. Me parece que la respuesta la tienen cosmovisiones de lo que se llaman ahora los pueblos de la Tierra, los pueblos originarios, que tienen un acercamiento mucho más equilibrado con el entorno, que tienen una cosmovisión mucho más cercana al equilibrio con la naturaleza, que no generan desigualdades y que buscan de una u otra forma solamente integrarse y no dominar un sistema natural. Me parece que esas son las recomendaciones y las conclusiones a las que yo puedo llegar. Si bien la pandemia va a ser recordada por mucho tiempo como un fenómeno sin precedentes, las decisiones que se tomen a partir de ella pues van a ser totalmente responsables de nosotros y a ver hasta dónde dan. Bueno, creo que a mí me gustaría partir del postulado de Darwin, que me parece que es ahora más vigente que nunca, que dice que es la supervivencia de los que mejor se adapten a las condiciones ambientales. Nosotros tenemos, ya lo comentaba ahorita Rafael, pues somos una especie más y tendríamos que adaptarnos a las condiciones que existen actualmente, ¿no? En la medida que seamos capaces de adaptarnos, seremos capaces de sobrevivir. Si no, pues ya ni modo, ¿no? No sobreviviremos. ¿Y en qué consistiría esta adaptación que considero pues que es vital, ¿no? Me parecen tres aspectos importantes. El primero, que ya lo hemos mencionado varias veces, que tendríamos que adoptar estilos de vida más saludables. Lo comenté en la intervención anterior, vemos a la medicina como la salvadora, ¿no? Pero la medicina que existe actualmente es medicina correctiva, no medicina preventiva. Tendríamos que pensar en un estilo de vida saludable, no estar viendo que ya voy al doctor cuando ya me enfermé.
Al contrario, tendríamos que pensar, bueno, ¿qué hacer para no enfermarme? La otra que creo que es importante y que también salió a flote con la pandemia es la independencia económica. Todo, muy bueno, nosotros tenemos la fortuna de que pues no tenemos ese problema actualmente, pero pues tendremos que pensar en eso. ¿Qué puedo yo hacer para no depender económicamente de otros? Para que si ocurre algún problema como estos, pues yo pueda continuar, ¿no? Si no, con mi estilo de vida que tenía antes, pues sí, no padecer, ¿no? Entonces tendríamos que pensar en las actividades que me permitieran pues ser independiente, ¿no? Independiente. Sabemos que vivimos en un sistema y que no vamos a ser completamente independientes, ¿no? Pero pues pudiéramos tener menos problemas. Y la tercera que pongo aquí es que, bueno, ya lo comenté también, es que tendríamos que aceptar la muerte como una cuestión natural a la vida. No tendríamos por qué querer salvar la vida de los seres humanos a toda costa, como ya se los mencioné antes. Yo inclusive tengo un término que me gusta, es alternativo para la muerte. En lugar de decir, no, pues muerte, podemos llamarla la transformación natural. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos, cuando cualquier organismo muere, se transforma y se reincorpora a los ciclos biogeoquímicos. Eso es lo que debemos de pensar, que nos estamos reincorporando, estamos transformándonos. Hay muchas cosmovisiones que te dicen que pasas a otro mundo, etcétera, ¿no? Cada quien puede creer lo que quiera, ¿no? A mí la que me gusta es esta. Inclusive hay una frase en el Evangelio, no es propaganda religiosa ni nada, pero me gusta la frase, que dice, es del Evangelio de Juan, y dice, les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Yo esto lo interpreto de una manera teniendo en cuenta la naturaleza. Yo creo que existe la vida eterna aquí en la Tierra, porque yo ahorita soy un conjunto de átomos de carbono que tienen forma humana, pero hace rato esos mismos átomos de carbono tenían forma de lechuga, porque yo me comí la lechuga, y solamente hubo una transformación, pero sigue existiendo. Y cuando nosotros morimos, pues también nos transformamos en otra cosa. Es lo que se dice de la reencarnación, que te vas a transformar en, puedes reencarnar en un perro o en un colibrí o lo que sea. Pues de alguna manera sí lo estamos haciendo, porque los átomos de carbono que en un momento eran parte de mi cuerpo, ahora son parte de otro ser vivo. Creo que esta concepción sería muy importante, porque de esa manera, ¿cómo queremos que haya más árboles? ¿Cómo queremos que haya más animales? Si lo que hay es muchos humanos. El carbono que antes estaba en forma de árbol, ahora está en forma de persona. No puede haber muchos árboles y muchos humanos al mismo tiempo. Entonces, creo que también eso es muy importante, que cambiemos nuestra concepción y que veamos que somos parte de este sistema y que lo aceptemos, que nos aceptemos como parte de este sistema. Y en esa medida no tendríamos estrés o no tendríamos por qué estarnos preocupando por otras cosas. Bueno, eso es todo lo que yo quiero decir. No creo que cambie mucho la cosa, ¿no? Incluso profesores de la ONU o de la Universidad de Boston, pues temen que haya un efecto rebote, ¿no? De las mismas actividades. O sea que, por ejemplo, que salven la industria petrolera para activar otra vez la economía y que haya ese tipo de auge. Y entonces todo lo que se dio el respiro el mes, pues vuelva otra vez a estar igual en otro mes, ¿no? Entonces, como conclusiones, no creo que cambie mucho las cosas, pero sí yo quisiera que, en conclusión, bueno, en recomendaciones, pues eso, ¿no? El cuidado del medio ambiente. Sería, primero que nada, pues mantener esa parte de los trabajos a distancia. Ya disminuyen muchas cosas, ayudan mucho a la humanidad, desde el estrés hasta bajar la contaminación. También la otra recomendación sería la importancia en la gestión de residuos.
la mayoría de los residuos se puede reutilizar o reciclar. Entonces yo creo que sería una de las nuevas vertientes, ¿no? Que ojalá y se pueda se pueda seguir este paso, ¿no? De separar los residuos y el apoyo a las energías renovables, ¿no? Ya que, pues de carácter local, si seguimos como que en esa separación de la sana distancia y ese tipo de cosas, pues yo creo que vamos a necesitar mucho eso de las energías renovables, ¿no? Simplemente, o sea, con el calentador solar, igual nos vamos a ahorrar muchísimo y vamos a tener muchísimo apoyo, ¿no? Muchísimos granitos de arena que van a dar un resultado mejor para el medio ambiente. Pues esto del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, se va a dar de manera sistemática, ¿no? Entonces, conforme vayamos haciendo nuestros cambios, entonces sí va a haber, poco a poco se va a ver un cambio, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, mis compañeros mencionaban mucho de los sistemas, entonces los sistemas tienden a mejorar, ¿no? Pero no se va a cambiar todo de un día para otro, ¿no? Es de manera sistemática, ¿no? Cambiando nuestros hábitos, modificando la forma en que consumimos y la forma en que vivimos, de esa manera, después de esto, yo creo que, y con el apoyo, ¿no? Claro, de todas las grandes personas, así se va a lograr un cambio. Yo creo que esa es mi recomendación, ¿no? Seguir compartiendo el Internet y la conciencia, ¿no? Desde nuestros lugares de casa. En este punto, 3 conclusiones. Primeramente, tenemos que optar por el comunitarismo ecológico, que supone un nuevo modo de comer, vestir, organizar la vida, ver todo donde estamos viviendo y recrear nuestra creatividad. En segundo lugar, promover la vida buena. Significa reproducir la vida, sembrando fuentes de oxígeno, porque pues sin oxígeno no existiría vida. Y en tercer lugar, optar por una tecnología que se adapte a la realidad, porque la tecnología que se usa produce residuos no reciclables. Cuando entra a la naturaleza lo modifica. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus reflexiones, que sin duda serán de utilidad para entrar en esta nueva fase de la pandemia. Esta semana, nuestro actuar definitivamente va a generar un punto de inflexión histórico. Hay quien sugiere que ya podemos salir, y hay quien dice que lo peor está por llegar. Pero lo que es un hecho es que sobrarán evaluaciones y opiniones respecto al actuar y estrategia de mitigación de los impactos de la pandemia en lo social, ambiental y económico. Pero sin lugar a dudas, lo que hicimos y dejamos de hacer antes y durante la cuarentena será la base sobre la cual reflexionar y actuar para empezar a vivir esta nueva realidad que tendremos que ir construyendo día a día. Es nuestro deseo que lo aquí presentado les sea de utilidad y espero podamos reunirnos pronto. Y recuerden, la naturaleza como modelo, la naturaleza como medida, la naturaleza como mentor. Gracias y buenas noches.